Bienvenidos al curso de Estadística 1. En esta oportunidad veremos el tema de distribución de frecuencia. Para nosotros poder entender cómo se distribuye la frecuencia, lo primero que tenemos que conocer es la definición de un dato bruto y un dato ordenado. Un dato bruto es los datos que se van tomando a partir de un experimento, sin un orden específico, bien sea de forma creciente o de forma decreciente, sino que simplemente, en este caso, por ejemplo, donde se tomaron las edades en una muestra de 30 niños que se cepillan los dientes de forma correcta, la persona que estaba tomando los datos, simplemente lo que hizo fue tomar las edades 8, 9, 8, 8, 7, 6, sin un orden específico. Para ello, nosotros entonces debemos aplicar primero una técnica de ordenamiento de datos. En este caso, se ordenaron los datos de forma creciente. Es decir, colocamos primero los números más pequeños y vamos ordenándolos hasta llegar al número más grande entre la muestra. En el caso de ordenamiento de datos, cuando tenemos datos que tienen una gran magnitud de datos, por ejemplo, 1000 datos, ordenarlos es un poco más complejo y por lo tanto vamos a requerir herramientas de usos computacionales. Vamos a hacer una agrupación de datos por valores. La agrupación de datos por valores es contar los datos o consiste en establecer una lista que refleje cuántos datos existen en esa muestra y cuántos de cada tipo existen en la misma. Es decir, nosotros ya tenemos acá en nuestro ejemplo de la clase los datos ordenados. Sabemos que existen tipos de datos. Por ejemplo, los niños de 5 años, los niños de 6 años, los niños de 7 años, los niños de 8 años, los niños de 9, los niños de 10 y los niños de 11. Estos datos los consideramos tipos de datos y los colocamos en la lista. Es decir, esta lista es de las edades de los niños. Luego contamos la cantidad de datos existentes. Entonces decimos, por ejemplo, al contar aquí 1, 2, 3, 4, 5 datos para niños de 5 años. Es decir, tenemos 5 niños de 5 años, 5 niños de 6 años, 4 niños de 7 años, 5 niños de 8 años, 4 niños de 9, 5 niños de 10 y 2 niños de 11, para un total de 30 niños. Ahora, cuando tomamos una agrupación de datos por intervalo, llevamos el siguiente procedimiento. Vamos a definir primero lo que es la agrupación de datos por intervalo. Consiste en tomar nuestra muestra y agrupar desde un principio y desde un final nuestros datos. Cada uno de estos intervalos se denomina clase. Bien está de que la forma en la que nosotros escribimos nuestros intervalos va a depender si el límite inferior o el límite superior del intervalo pertenezca o no al intervalo. En el caso de que pertenezca, lo escribimos con corchete, y en el caso de que no pertenezca, lo escribimos con paréntesis. Por ejemplo, aquí tenemos corchete A, B y corchete, lo que significa que tanto A como B pertenecen al intervalo. En este caso, que tenemos paréntesis, decimos que A no pertenece al intervalo, ni B tampoco pertenece al intervalo. Pero en este, que está semicerrado o semiabierto, decimos que A pertenece al intervalo y B no pertenece. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos los siguientes datos y estos datos están agrupados por intervalos. Notemos acá lo siguiente. Comenzamos del número más grande y terminamos en el número más pequeño. Ordenamos los datos 2 a 2.5, 2.6 a 3.1, 3.2 a 3.7. Lo primero importante notar aquí en esta forma de agrupación de datos por intervalos es que tenemos desde el 2 hasta el 2.5, pero en el siguiente intervalo comenzamos en 2.6. Es decir, que 2.5 en este intervalo debe pertenecer, porque ya que en el siguiente intervalo no va a ser contabilizado y no pertenece. Eso es lo primero. Lo segundo es el tamaño. Vean que comenzamos en 2.0 y desde 2.0 hasta 2.5 la longitud del intervalo es de 0.5 y de 2.6 hasta 3.1 también es 0.5 y de 3.2 a 3.7 también es 0.5. Es decir, que la longitud de los intervalos deben ser iguales. Vamos a ver en este ejemplo, y vamos a hacer
Vamos a agrupar estos datos que son de los niños que se cepillan los dientes y los vamos a agrupar por intervalos y los vamos a contar. El paso número 1 es determinar la cantidad de intervalos que vamos a usar. Para ello utilizamos la regla de Sturges. La regla de Sturges dice que la cantidad de intervalos que se debe considerar es igual a 1 más 3,32 por el logaritmo en base 10 de la cantidad de datos que tengamos. Entonces, del ejemplo tenemos 30 datos. Entonces, nuestra cantidad de datos es 1 más 3,32 por el logaritmo de 30 datos que tenemos. Eso nos da 5,9. Lo debemos aproximar a un número entero. ¿Por qué? Porque no podemos tener datos, 5,9 datos. Ahora tenemos que tener números enteros, es decir, un intervalo, dos intervalos, tres intervalos y así sucesivamente. Para nuestro caso, ejemplo, entonces vamos a tener 6 intervalos. El paso número 2 es determinar el rango. El rango no es más que restar el número más grande menos el número más pequeño. Por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, la edad más alta es de 11 años y la edad más pequeña es de 5 años. Es decir, cuando restamos 11 menos 5, eso nos da como resultado 6. Deseamos determinar el tamaño del intervalo. Bueno, determinar el tamaño del intervalo ya definido un rango y la cantidad que vamos a tener, tenemos entonces que ese rango lo vamos a dividir entre la cantidad de intervalos que vamos a tener y eso nos va a definir un tamaño. En nuestro ejemplo es muy sencillo. Tenemos 6 del tamaño del rango dividido entre 6, que es el número de intervalos, y nuestro valor del tamaño de intervalo va a ser igual a 1. El paso número 4 es definir los intervalos. Entonces sabemos que son 6 intervalos porque C es igual a 6 y que la amplitud de cada intervalo es igual a 1 porque Z nos dio 1. Entonces vamos a contar. 5 a 6. ¿Por qué? Porque el tamaño de 5, si yo resto 6 menos 5, eso da 1. Si yo resto 7 menos 6, eso da 1. Si yo resto 8 menos 7, eso da 1. Entonces estoy asegurando que el tamaño del intervalo sea 1. Y a su vez, debo asegurar también que la cantidad de intervalos sean 6. Entonces, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11. Veamos algo importante acá. Supongamos que hubiésemos hecho los intervalos desde 5 hasta 6. Desde 7, ya que ya lo contamos aquí, hasta 8. Desde 8 hasta 9. Desde 9 hasta 10. Desde 10 hasta 11. Y veamos que ya llegamos desde el 5 hasta el 11. Es decir, ya consideramos nuestro rango. ¿Cuántos intervalos resultaron? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos intervalos yo tenía que considerar? 6 intervalos. Entonces, debe ser una técnica o una decisión poder definir nuestros intervalos. En este caso, ¿qué hicimos? Como va desde 5 hasta 6 para que comience en 5 y termine en 11, el 6 lo puedo colocar acá siempre y cuando esté abierto, es decir, no pertenezca. Es decir, si yo no lo conté de este lado, lo debo contar en el siguiente intervalo. Si yo no conté el 7 en este intervalo, lo debo contar en el siguiente intervalo. Y así sucesivamente. Luego vemos lo siguiente. ¿Cuántos valores hay desde 5 hasta 6 sin que el 6 pertenezca? Bueno, desde el 5 hasta el 6, sin que el 6 pertenezca, tenemos los números 5, sin que el 6 pertenezca. Desde el 6 hasta el 7, sin que el 7 pertenezca. Entonces tenemos esta cantidad sin que el 7 pertenezca. Desde el 7 hasta el 8, sin que el 8 pertenezca. Entonces tenemos esta cantidad sin que el 8 pertenezca. Y así sucesivamente vamos contando hasta lo siguiente. Veamos acá. Desde el 10 hasta el 11, como debo considerar el 11 porque está dentro del rango, debemos decir desde el 10 hasta el 11 que ambos pertenezcan. Entonces tenemos desde el 10 hasta el 11. Tenemos una cantidad de 7 datos, como lo vemos acá. Nota importante. Siempre que se aproxime o redondee Z, se redondean los intervalos. Y se hace de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es calcular un nuevo R.
Es decir, ¿cómo calculamos ese nuevo rango? Multiplicando ese C por el Z que se aproximó. La diferencia entre R y R nuevo se le resta el límite superior al primer intervalo o se le suma al límite superior, que es el último intervalo. Veamos un ejemplo. Dadas las presiones en libras por pulgadas cuadradas que debe resistir el concreto en cierta construcción, agrupen intervalos y cuenten. Entonces tenemos un conjunto de datos. Note que estos son datos decimales, por lo que es conveniente agruparlos por intervalos. Además que tiene una sola cifra decimal. Eso es importante para las decisiones que vamos a tomar más adelante. El paso número 1, aplicar la regla de Stories. Debemos saber cuántos intervalos vamos a considerar. Entonces, C más 1,32 por el logaritmo de 40, que es la cantidad de datos totales que tenemos. ¿Cómo sabemos que tenemos 40 datos? Bueno, vemos aquí que tenemos una matriz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas por 5, 8 por 5, 40 datos. Entonces tenemos nuestros 40 datos. Eso nos da 6,32. Debemos aproximar porque debemos considerar una cantidad entera de intervalos. 6,32 aproximamos a 6 y ahí lo tenemos. Vamos a determinar nuestro rango. El número más grande que hay entre el número de datos es 2509,5 y el número más pequeño es 2490.4. Por lo tanto, yo resto el rango, el número más grande menos el más pequeño, y eso nos da 19,1. Ese es el tamaño del rango. Determinamos el valor de Z, que no es más que tomar ese rango y dividirlo entre la cantidad de intervalos que va a considerar. Por lo tanto, tenemos 19,1 dividido entre 6. Eso nos da 3,18. Aquí es donde vemos el detalle de esta operación. Vemos que de 3,18 aproximamos a 3,2. Primero, ¿por qué aproximar a 3,2? Bueno, por lo siguiente, tenemos que nuestros datos tienen una sola cifra decimal, como lo vimos al principio. Entonces debemos aproximar con una sola cifra decimal. Por lo tanto, para aproximar con una sola cifra decimal, como este es mayor a 5, podemos considerarlo por exceso, que esto es 3,2. Esta aproximación sufre un efecto, por lo tanto debemos determinar nuestro nuevo R, como lo digo. Como se aproximó Z a 3,2, hallamos nuestro nuevo R. Entonces, la cantidad de intervalos lo multiplicamos por ese 3,2 y nos da 19,2. La diferencia entre el nuevo R y el R que teníamos anteriormente nos da 0,1. ¿Qué vamos a hacer? Este 0,1 o se lo restamos al valor más pequeño o se lo sumamos al valor más grande. Vamos a verlo. En este caso, vemos que nos dio 0,1 y que el número más pequeño era 2490.4. 2490.4. Ahora va a ser 2490.3 porque al valor más pequeño le restamos el 0,1 que nos dio de diferencia. Esto nos permite ver que todo el intervalo va a completarse de manera perfecta. Vamos a tener los 6 intervalos correspondientes que nos dio en la regla de Story. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿cuál es el tamaño de cada intervalo? Habíamos dicho que era Z 3,2. Entonces, 2490.3 le sumamos ese 3,2 y nos queda 2493.5. A ese 2493.5 le sumamos 3,2 y nos queda 2496.7. Y así sucesivamente vamos sumándole 3,2 a cada intervalo. Luego contamos los que estén dentro del rango, que no sea, por ejemplo, 2493.5 no pertenece, entonces tienen que ser los menores a este, pero mayores a este. Y vamos contando esos valores que estén dentro de nuestra celda. Y así nos queda el siguiente ordenamiento por intervalos contado en su cantidad. Veamos lo que es la distribución entonces de frecuencia. Definimos primero lo que es frecuencia, es la cantidad de veces que se repite un dato en una muestra. Esta puede ser absoluta o puede ser relativa. ¿Cuándo es absoluta? Cuando nosotros la cantidad absoluta de repeticiones del dato. Es decir, si nosotros tenemos en un salón de clase mujeres y hombres, nosotros decimos cuál es la cantidad de mujeres que tenemos en un salón. Supongamos que tenemos 10 mujeres y 5 hombres, 15 en totales. Entonces, nosotros decimos, bueno, tenemos
10 mujeres de forma absoluta. Ahora, ¿cómo la vemos de forma relativa? La forma relativa es la cantidad de repeticiones del dato respecto al total de datos. Decimos entonces, hay 10 mujeres de 15 personas que están en el salón. Esta es la frecuencia relativa. Entonces decimos, tomamos ese valor de 10 y lo dividimos entre 15 y ahí encontramos la frecuencia relativa. El número 5 se repite 20 veces en una muestra de 60 datos del espacio muestral. Determine la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia en la que se repite el número 5 absoluta es 20 veces. Relativa es 20 veces con relación a todos los datos totales que existen, 60 datos. Esto se puede expresar en forma decimal o se puede expresar en porcentaje multiplicando el valor resultante por 100. Normalmente estos valores de frecuencia son mostrados en una tabla de distribución de frecuencia, la cual tiene la siguiente forma. El intervalo o dato, en el caso de que estén agrupados por intervalo o en el caso de que estén agrupados por valor. La frecuencia absoluta, que es el conteo de cada una, la frecuencia absoluta acumulada, que te indica cuántos datos se han contado a medida que va pasando cada uno de los datos, la frecuencia relativa, que ya sabemos que es el dato con relación al todo, y la frecuencia relativa acumulada, que es la acumulación del conteo de la frecuencia relativa. Sea la edad de los niños que se cepillen los dientes de forma correcta, realice la tabla de distribución de frecuencia. Ya conocemos estos datos, veamos lo siguiente. Lo primero, los niños de 5 años. ¿Cuántos niños de 5 años hay? Bueno, hay un total de 5 niños de 5 años. Hasta los momentos hemos contado 5 niños. La frecuencia relativa es 5 niños de 30 en totales que hay. Y hasta los momentos hemos contado 5 de 30 en la frecuencia relativa. Ahora bien, nosotros vamos a contar la cantidad de niños de 6 años. ¿Cuántos niños de 6 años hay? 5. 5 niños de 6 años. ¿Cuántos datos llevamos contados hasta ahora? 5 más 5, 10 datos. La frecuencia relativa son, ¿cuántos niños de 6 años hay? 5. ¿De cuántos? De 30 niños en totales que tenemos. De 30 niños en totales que tenemos. ¿Cuántos hasta los momentos relativamente hemos contado? 5 más 5 sobre 30, eso es 10 sobre 30. Es decir, esto es lo que hemos contado hasta ahora. Ahora bien, ¿cuántos niños de 7 años tenemos? 4 niños. ¿Sí? Hasta los momentos, ¿cuántos niños hemos contado? 10 niños más 4 niños, 14 niños. ¿Cuántos niños representan esto? 4 sobre 30 niños. Y hasta los momentos hemos contado 14 sobre 30. Fíjense que este mismo 14 lo podemos comparar acumulado, lo podemos comparar con el todo que son 30, 14 sobre 30. Este es 4 sobre 30 y este es 14 sobre 30. Y así sucesivamente. Vemos que al final vamos a terminar contando todos los niños y nos debe dar 30. Relativamente vamos a tener, relativamente acumulado, vamos a tener 30 sobre 30, lo que equivale al 100% de la contabilidad de los niños presentes en nuestra muestra. Veamos algo importante, la forma de representar los gráficos. Para el caso de la frecuencia absoluta se utilizan barras. En este caso hay un error acá, debería ser barras. Las barras nos permiten observar la distribución en la que están colocados los valores o las cantidades contadas. Por ejemplo, cantidad de edades en años, cantidad de niños de 5 años. Bueno, tenemos 5 niños. Cantidad de niños de 6 años, tenemos 5 niños. A diferencia de la distribución de frecuencia absoluta para el caso de la lineal. ¿Qué nos permite ver esto? Nos permite ver que de 5 a 6 años es una cantidad constante, pero luego esta declina. Es decir, cuando vamos de 6 a 7 años, esta sufre una variación. Es decir, que la frecuencia absoluta también se puede expresar de forma lineal para ver cómo son los cambios en las pendientes de esa línea. Para el caso de la frecuencia relativa, utilizamos gráficos de tipo circular, o lo que comúnmente conocen como torta. Estos gráficos circulares se clasifican en varias formas. En circulares planos, que es cuando vemos una distribución de porcentajes que
existen casos muy pequeños de valor, distribución como esta, donde son un poco equidistante la diferencia entre los valores, o anillos donde también son planos y los es preferible para casos en donde existen porcentajes muy pequeños y no se pueden ver en este tipo de orden tridimensional. Para la frecuencia acumulada se utilizan entonces los gráficos de tipo ojivas. Estos permiten ver cómo va aumentando el conteo de los datos. Es decir, nos permite ver esto. Además, en las próximas clases vamos a ver lo que son las medidas de localización. Y los ojivas nos van a permitir observar en un punto de localización estos valores a nivel porcentual. Es decir, cuando veamos la frecuencia relativa acumulada con relación porcentual, podemos localizar datos a través de las ojivas y saber cuál es el dato en virtud de esa localización del percentil. Nuestra próxima clase será entonces de medidas de tendencia central.